Buenas tardes, amadas amigas, hermanas, quienes miren este video. Estamos estudiando el libro de Wendy Bello, Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Y en este momento vamos en el capítulo 7 y el capítulo 7 nos invita a que oremos con los versículos de Colosenses 1, 9 al 12. Ya vamos en el 10, en el versículo número 10 y vamos a la parte C. Nos concentraremos hoy en ese versículo en la parte C, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y como dice la autora, nos concentraremos en llevando fruto en toda buena obra. Entonces, aquí en la página 137 inicia la autora con vidas que rindan fruto. Además de buscar agradar a Dios en todo, una vida digna del Señor tiene resultados, llevando fruto en toda buena obra. Pablo ora para que el resultado del conocimiento de Dios en los colosenses y en nosotras sea una sabiduría espiritual que produzca transformación y fruto en las obras que realicen los colosenses, y para nosotras también aplica. De modo que existe una relación directa entre el conocimiento y el fruto. Santiago lo dice así en su carta. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. En el Salmo 1 leemos que el creyente que está lleno de la palabra y medita continuamente en ella será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Llevar fruto es un tema que encontramos por todas las escrituras. De hecho, comienza en Génesis cuando Adán y Eva reciben de Dios el mandato de fructificar, de acuerdo con Génesis 1:28. La misma orden se repite cuando Dios ordena a Noé salir del arca después del diluvio, en Génesis 8:17. Esta metáfora de llevar fruto la encontramos en múltiples ocasiones en la Biblia, porque era un tema muy familiar para los lectores. El lenguaje de siembra, cosecha y fruto era algo cotidiano y con lo que las personas se podían identificar en una economía agrícola. Jesús también usó estas referencias en varias ocasiones. ¿Cuál es entonces la idea detrás de una vida que lleve fruto y por qué orar por fructificar o fructificación? La palabra fruto en la Biblia tiene distintos significados cuando se vinculan con la vida del creyente. Uno de ellos es llevar a otros las buenas nuevas del Evangelio para que así conozcan a Cristo. Romanos 1:13. Vámonos a la Biblia. Romanos 1:13. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fruto es cuando nuestros labios alaban a Dios de acuerdo con Hebreos 13:15. Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay fruto en nuestras vidas cuando contribuimos financieramente para la extensión del reino de Dios. Filipenses 4, 16, 17. Filipenses 4, 16, 17. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Llevar fruto es ocuparnos de las necesidades de otros. Tito 3:14. Tito 3:14. Tito 3:14. Y ella cita que también Tito 3:14, fruto también es hacer buenas obras. Entonces vamos a leer el versículo de Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino que Pablo nos dice que es resultado de la fe en la obra de Cristo, en la cruz, de acuerdo con Efesios 2:8-9, que dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, en este mismo pasaje el apóstol añade en el versículo 10 la siguiente porción de la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no nos salvan, no nos hacen más dignas de salvación, pero sí muestran el resultado de la obra poderosa de Cristo en nuestra vida. Dios designó desde la eternidad que tendríamos un propósito, buenas obras, fruto para su gloria. En Tito 2:14 dice así: Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús afirma en la parábola del sembrador que la semilla que cayó en tierra buena y fértil dio fruto abundante. Como sabía que ni siquiera los discípulos habían entendido bien el mensaje que quería transmitir, procedió a explicarles su significado. Aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Todos los creyentes que vienen a Cristo o venimos a Cristo tienen vidas fructíferas. Ahora bien, Jesús indica con claridad que la medida de ese fruto es diferente para cada creyente, así como son diferentes las obras que diseñó Dios de antemano para cada uno. No estamos llamados a hacerlo todo, pero sí debemos dar fruto conforme a nuestro llamado y en el lugar donde nos ha colocado. ¿Sabes? El tamaño del fruto no es importante, sino que seamos obedientes y usemos lo que Dios nos ha dado para su gloria y bendición del prójimo. La autora relata cómo Dios empezó a usarla al abrir una cuenta de un blog en donde hizo su primer artículo, y como consecuencia de este empezó a tener seguidores y aparecieron luego su primer libro, su segundo libro, su tercer libro, su cuarto libro, etc. Y Dios ha permitido un crecimiento en el ministerio de esta mujer, dando fruto, enseñando a muchas de nosotras. Por tanto, ella dice, sino hacer con fidelidad la obra a la que el Señor me había llamado y dar fruto para su gloria y no la mía. Por eso Pablo ora por fructificación, y por eso nosotras también debemos hacer nuestra esta oración. Si tu vida o la mía
no están produciendo fruto, necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor que reoriente nuestro corazón, que nos ayude a colocar nuestra mente en las metas del reino de Dios y no solo en las nuestras. Si nuestra vida no está dando fruto, quizá debamos preguntarnos qué estamos haciendo con los dones y talentos que el Señor nos ha dado y en qué estamos invirtiendo el tiempo o los recursos que ha puesto en nuestras manos. En lugar de orar porque se presenten ciertas oportunidades, quizá debamos comenzar a orar por ser fieles en la obra que tenemos delante y empezar a buscar dar fruto en esa tierra. Entonces esto me da cabida para hablar de qué pasa cuando nos retiramos del ministerio. ¿Qué pasa cuando nos trasladamos a otro país, a otra ciudad, a otro estado? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos permitir que el Señor nos guíe y no afanarnos y no hacer cosas en contra de su voluntad o simplemente deprimirnos? Y esta introducción de esta pequeña porción que acabo de decir es para mí, aplica para mí. Como bien saben, el 3 de diciembre del 2024 vinimos para Colombia y pues obviamente dejamos atrás el ministerio en Avondale Baptist Church en español. Por la gracia de Dios, durante 6 meses estuve haciendo los estudios semanalmente. Continué haciendo los estudios y continué compartiendo los videos con las mujeres de Avondale. Pero ya hay una nueva persona dirigiendo la iglesia. Por consiguiente, hace un mes dejé de enviar los correos directamente a la iglesia. Entonces, quiero contarles cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas en estos 6 meses, porque en realidad he tenido diferentes emociones respecto de todo esto. Lo primero fue cuando recién nos vinimos, pues la tristeza, el no querer dejar solo el ministerio. Y le doy gracias a Dios que algunas mujeres de este ministerio ya estaban previamente trabajando en soportar este estudio. Pero de todas maneras un cambio es un cambio y ha sido un reto el poder mantener eh, un, una, mantener mi fe en que el Señor está guiando cada paso. Regresar a una iglesia diferente no es sencillo. Aquellas que ya lo han experimentado, que han tenido que cambiar de iglesia por cambiar de país o de estado o de ciudad. Entonces, nuestra búsqueda inició recién llegamos y estuvimos visitando las iglesias que son bautistas reformadas, en donde está congregándose nuestro hijo Héctor Andrés. Allí estuvimos en 2 ocasiones. Hubo algo, no nos sentimos cómodos, diferentes puntos para analizar, pero mi intención no es ni criticar ni comentar sobre qué pensamos o qué analizamos al respecto, sino simplemente continuamos nuestro trayecto, seguimos caminando. Nos fuimos caminando y seguimos para ir a visitar una de las iglesias en donde nosotros estuvimos unos años antes de irnos para Estados Unidos. Y fue allí en esa iglesia donde nacimos. Estas iglesias se llaman Aposento Alto y hay diferentes iglesias locales en diferentes puntos de la ciudad. Entonces regresamos
a la que nosotros originalmente tuvimos cuando nos convertimos en 1991. En esa iglesia tuvimos experiencias muy bellas y dejamos muchas personas que aún los amamos y nos aman, como es el cuerpo de Cristo. Y entonces allí también observamos algunas cosas y decidimos que ese no era nuestro camino. Además implicaba viajar cada domingo hasta Bogotá y en ocasiones es complicado el tráfico hacia Bogotá. Entonces regresamos acá y nos acordamos que habíamos conocido, no habíamos conocido, nos habíamos encontrado con unas parejas de los mismos de Aposento Alto cuando vinimos en el año pasado por lo de la muerte de mi hermana. Si recuerdan, nosotros nos tomamos 5 semanas de vacaciones y previo a empezar nuestras vacaciones nos avisaron que mi hermana estaba grave. Gracias a Dios estuvimos aquí para el momento de su muerte, eso fue el 25 de julio del año pasado. Y pues en esa ocasión nos encontramos con estas dos parejas. Una de ellas son miembros de la iglesia donde estamos asistiendo, son los líderes actualmente, uno de los líderes. Entonces comenzamos a asistir a un aposento alto de Caica. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que sea lo mismo, como lo hacíamos nosotros, en la misma forma, y aún anhelaríamos que estuviéramos con las mismas personas, cosas que no se pueden dar. Y en medio de las circunstancias hemos estado observando y conociendo otras congregaciones. Em, no porque quisiéramos básicamente salir ya de Caica, sino circunstancias como, por ejemplo, se nos presentó la oportunidad de ir a visitar una de las iglesias de Aposento Alto a Bogotá nuevamente para encontrarnos con unos amigos. Entonces allí vimos otra iglesia de un estilo diferente, muy lindo para encontrarnos y para visitar a los amigos y todo, pero volvimos a Caica. Después Héctor ha venido en el proceso de estar hablando con sus ex compañeros de trabajo, ex compañeros de universidad y ex compañeros de high school. ¿Qué trabajo el que ha hecho Héctor contactándose con todos ellos y les ha contado sobre eh, lo más importante, sobre Cristo? Y precisamente este sábado tiene una reunión con sus ex compañeros de high school. Ellos se graduaron en el año 1967 o 68. De todas maneras, hace muchísimos años. Y se van a reunir todos estos viejitos, eh, porque uno de ellos viene de México y querían volverse a reunir con este que no ha estado en las reuniones que han hecho previamente. El caso tal es de que don Héctor ha estado visitando a todos estos amigos y visitó a un ex compañero de trabajo que pertenecía a Aposento Alto. Él salió de allí hace 5 años y está congregándose en otra iglesia muy grande, en una mega iglesia que se llama Confraternidad y que la sede principal queda en Bogotá. Entonces él nos contactó con un señor y nos invitaron a una reunión de algunos de los de las personas que se están reuniendo aquí en Cajicá y que en Chía, perdón, y que es donde vivimos, y pues estuvimos en una reunión interesantísima. Em, Nos reunimos para comer hamburguesas colombianas con una carne deliciosa. Em, Habíamos más o menos unas 30 personas, todos se conocían y nosotros éramos unos de los invitados que nadie, solamente lo conocía la persona que nos invitó. Entonces, ellos tienen una forma de eh, contactar personas en una forma muy interesante. Ellos hacen estas reuniones, se llaman reuniones de conexión, y entonces tienen una persona que hospeda, un líder que viene y apoya, y no me acuerdo otra posición
Son 3 personas que son responsables de la reunión. Entonces citan a todo el mundo, y si alguien tiene un invitado, en el caso de nosotros éramos creyentes, pero lo ideal es invitar a un no creyente. Pero esta reunión en particular era para evaluar lo que se iba a hacer, si eso le interesaría a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Entonces ahí les estoy echando un cuento para que de pronto ustedes piensen sobre eso. El cuento es que citan a las personas y luego eh, dicen que eh, vamos a presentar un pequeño video. Y presentaron un pequeño video. El pequeño video era de... no es ninguna historia bíblica, aunque sí hay un trasfondo de la historia bíblica, pero ahí sale un señor y el señor cuenta una historia y está hablando de su historia y la historia tiene alguna relación con eh, un atributo de Dios, de que Él es quien nos protege y quien nos acompaña en nuestras tribulaciones. Entonces, bueno, interesante el video y la cosa. Y luego nos empiezan a preguntar, ¿a ustedes invitarían a alguien con ese video? Me pareció súper interesante. Bueno, terminamos, de todo el mundo dio los comentarios, bla, 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 y nos salimos. Pero averiguamos más sobre la iglesia en sí y realmente no nos llama la atención eh, trasladarnos hacia allá. Entonces, continuamos aquí en esta iglesia. Pero hemos estado hablando del fruto. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo? ¿No hemos hecho nada? Bueno, ya les cuento de lo que ha hecho Héctor. ¿Yo qué he hecho? He hecho pocas cosas. Eh, Asisto a la reunión de mujeres que me han invitado y pues me permitieron participar en una de ellas. Y, pero lo más importante es que algunas mujeres se han acercado a mí para pedir consejo de diferentes cosas de su vida y pues le doy gracias a Dios que el Señor, aún conociendo cómo soy yo, totalmente imperfecta, y me permite hacer amistades con mujeres para guiarlas en su caminar, en el área que sea, hijos o matrimonio o la situación que sea. Lo otro, como les conté hace un tiempo, hice una reunión de niñas para hacerles un té y las niñas están felices allá en la iglesia y quieren saber cuándo hacemos alguna otra actividad para incentivar el que ellas hablen de ciertas cosas con sus mamás. Em, Además de eso, pues Héctor y yo nos involucramos en el ministerio de Emaús de acá de Colombia, que es muy diferente en el que estábamos allá en Estados Unidos de lo de las cárceles. Entonces, pues en este somos los representantes de la iglesia de Cajicá y a través de nosotros solicitan libros y nosotros los traemos de Bogotá, nos pagan y pagamos allá y ellos van haciendo cursos de Emaús. Nosotros estamos, por ser representantes, debíamos hacer los 10 primeros, ya los completamos y nos vamos a graduar del primer nivel. Ya comenzamos el segundo nivel. Entonces, lo otro que hemos hecho es relacionarnos mucho con mi familia. Eh, Son difíciles para hablarles puntualmente de que están perdidas y de que deben es buscar a Cristo, pero hemos buscado el medio, como lo decía la autora, que una forma de dar fruto es mm, una forma de dar fruto es ocuparnos de las necesidades de otros y de buenas obras. Entonces, em, mis hermanas que atienden a mi mamá o viven cerca de mi mamá, em, tienen un negocio, ya no tienen tanto tiempo como antes y Héctor y yo hemos estado pendientes de estar haciendo toda cosa que mi mamá necesite, nosotros lo hacemos.
Y también creo que les comenté que hacía muchísimos años no nos contactábamos con mi hermano que se enfermó grave. Lo llevaron de emergencias a un hospital y él contactaron a su hija y a través de su hija nos enteramos de la situación de él. Y Héctor ha sido una bendición para mi hermano. Eh, yo tengo dificultad para relacionarme con él, pero de todas formas he estado siempre presente con Héctor y siendo el apoyo para la hija de él en ciertas áreas que son difíciles para manejar con él. Él tiene problemas de algo de pérdida de memoria, está con diálisis 3 veces a la semana, tiene problemas de corazón, o sea, es, eh, em, sí, le hemos podido soportar en algo. Entonces, em, pues le doy gracias a Dios de que yo me siento que me falta mucho y sobre todo siento mucha necesidad de tener discípulas como el Señor me ha otorgado el privilegio de tener discípulas en mis años de ser cristiana de diferentes formas, o una, o dos, o tres, o lo que sea. Así es que mi petición es que el Señor continúe usándome para la gloria suya, no para nada mío, sino que podamos ser en verdad testimonio de lo que es Dios en nosotros y que nos gozamos de lo que Él ha hecho en mi esposo y en mí. Por tanto, las animo a que busquen cómo dar fruto si no lo dan y si lo están dando, gloria a Dios. Abrazos.